Y vamos a hablar hoy día sobre el pecado, ¿ya? Sobre el pecado vamos a hablar hoy día. Abra su Biblia en Génesis. Abra su Biblia en Génesis, hermano, en el capítulo 2. Abramos nuestra Biblia un momento. Génesis capítulo 2. ¿Qué es el pecado? ¿De dónde proviene el pecado? ¿Cómo entró el pecado al mundo cuando Dios no quiso castigar al hombre? Porque todo pecado tiene castigo. El hombre estaba en el Edén, y cuando el hombre estaba en el Edén, pecó contra Dios, porque Dios le dio la orden de que ellos no comieran ningún fruto del cual le estaba prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Gloria a Dios, hermano. Dice en el capítulo 2, capítulo 2, en el verso número 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y cuando el hombre dice fue creado por Dios, en el verso número 9, verso 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y Dios, preparando toda la casita, todo lo que necesitaba el hombre para vivir allí, Dios le preparó todo, pero también le dio ordenanza. Gloria a Dios. En el verso número 16 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la orden que Dios le dio a los seres humanos. ¿Están aquí, hermanos? Dios le dio la orden y le dijo: te voy a dar una orden. Tú puedes comer todo lo que hay en el huerto, todo lo que yo he creado. Mira, hay miles de árboles que puedes comer: higo, uva, palta, mandarina, naranja, de todo hay. Pero hay un solo árbol en medio del huerto en el cual yo te ordeno que no comas. Y Dios le dijo: no comerás de ese árbol, porque ciertamente cuando comas de ese árbol morirás. Porque había una orden, y cuando nosotros desobedecemos la orden a Dios, pecamos. Y entonces, como dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Si nosotros pecamos, la paga de ese pecado es muerte. Por eso existe el infierno. Por eso Dios ha dicho: no pecarás. No harás pecado, no harás transgresión a la ley, porque el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Y le dijo al hombre: no comerás. Todavía no había creado a la mujer. Aquí todavía el hombre estaba solo. Dios todavía lo tenía solo. Y en esa soledad le dijo: de ese árbol no comerás, obedéceme. Pero Señor, explícame. Tú solamente obedece. Porque el ser humano tiene que entender que la palabra de Dios es para obedecer. ¿Estás escuchando, hermano? Algunos dicen: pastor, pero ¿por qué voy a ir el domingo a la iglesia? Hermano, tú solamente obedece. Eso lo manda el Señor. Pero ¿por qué tengo que tomar mi santa cena? Hermano, obedece, porque Dios te lo manda. Pero ¿por qué tengo que ir a predicar? Hermano, obedece, Dios te lo manda. Pero ¿por qué tengo que casarme? Hermano, obedece, porque Dios te lo manda. Y a veces nosotros decimos: ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer el otro? Dios le dijo a Adán: de eso no comerás. Y no le dio explicaciones. Simplemente le dijo: el día que comas vas a morir. Así que si tú lo comes, ya sabes, estás advertido.
Y Adán obedeció. Todavía Adán estaba solo. No había creado Dios todavía a la mujer. Porque aquí quien incita a pecar al hombre es Eva. Eva es la que come el fruto y luego le incita a Adán para que también lo coma, haciendo pecar al hombre. Pero en realidad la que le incitó a pecar fue la mujer. Pero ambos pecaron, por lo tanto el castigo era para ambos. Y dice la Biblia, amado hermano, que Dios vio que el hombre estaba solo e hizo ayuda idónea para él. ¿Están aquí, hermano? Poder en la sangre de Cristo. Y como la serpiente también estaba en el huerto del Edén para probar al hombre. Porque usted puede decir, ¿qué hacía la serpiente? La serpiente era un animal. Y la serpiente no era como hoy día un animal rastrero que se arrastra sobre su pecho. La serpiente era un ser hermoso. Era el animal más hermoso del paraíso. Pero el diablo lo poseyó, el diablo lo tomó y tomó su cuerpo y habló por su boca e insinuó a Eva para que peque. Porque el diablo siempre te va a hablar a la mente, el diablo siempre te va a insinuar, el diablo siempre te va a hablar para que tú peques. El diablo te va a decir no vayas al culto, el diablo te va a decir no vas el domingo a la iglesia, el diablo te dice ¿para qué tomas Santa Cena? El diablo te dice pero ¿para qué diezmas? ¿Para qué ofrendas? Y el diablo te habla porque sabe que el diablo, que si tú desobedeces a Dios vas a morir. Y la muerte en primer lugar no es que te caes al suelo tirado allí. No, la muerte, la primera muerte es espiritual. Tú te separas de Dios, Dios se separa de ti, porque Dios no puede ver el pecado. Si tú pecas, Dios es santo, y como Dios es santo, tiene que alejarse de ti. Si tú te pones a tomar, si tú hablas lisuras, si tú odias, si tú eres una persona que tiene maldad en tu corazón, Dios se aleja de ti, porque Dios no puede habitar con el pecado y Dios es santo. Él tiene que apartarse de ti. Por eso la paga del pecado es muerte. ¿Están aquí, hermano? La paga del pecado es muerte. Pero vuelvo a repetir, la muerte es espiritual, la primera muerte. Separado de Dios porque has pecado. Porque has hecho lo malo, Dios se aleja de ti y se meten en tu cuerpo los demonios. Los demonios se meten en tu cuerpo porque has pecado y hacen contigo lo que quieran. Y te vuelves un títere del diablo y el diablo te lleva a tomar, te lleva a fornicar, te lleva a adulterar, te lleva a hacer todas las cosas inmundas. Porque el diablo sabe que te tiene como un esclavo. Por eso Jesucristo viene y Él dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque esa verdad es la palabra de Dios. Tú tienes que creerla, porque la gente no quiere creer la palabra. Los hombres quieren que la palabra se acomode a ellos y pecan de diferentes maneras, de diferentes formas. Por lo tanto, en el capítulo 3 viene la desobediencia del hombre. Por un hombre entró el pecado, dice, al mundo. Y por un hombre también salió el pecado, por Cristo Jesús. Adán pecó, por ese hombre entró el pecado, pero por Cristo salió el pecado. Porque con la sangre de Cristo somos redimidos para tener una nueva vida en Cristo. Por eso Jesucristo fue el nuevo Adán. Él fue el Adán que no pecó. El primer Adán pecó, pero el nuevo Adán, que es Jesucristo, no pecó, hermano. Aquel que nunca conoció pecado. Y dice el capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, porque el diablo se había metido en la serpiente.
Oiga, ¿el diablo se puede meter en los animales? Sí. ¿Se puede meter en la persona? Sí. ¿Se puede meter en tu vecino? Sí. El diablo se puede meter en los cuerpos de las personas y usarlos como esclavos, usarlos como títeres. ¿Por qué cree que usted que hay prostitutas vendiendo su cuerpo? Porque el diablo se les ha metido. Porque hay gente que sale a matar, a extorsionar, porque el diablo se les ha metido. Porque hay gente que roba, engaña, estafa, adultera, fornica, porque el diablo se les ha metido. El diablo los usa como títeres, pero antes de que el diablo los usa, ellos quieren pecar. Y cuando hay un deseo de pecar, el diablo viene y los toma. Porque el diablo no va a entrar si es que tú no quieres pecar. Pero como a ti te regocija, el pecado te agrada y te gusta la fornicación, y te gusta la borrachera, y te gusta el adulterio, te gusta la droga, te gusta toda la basura del mundo, entonces el diablo viene y te posee. Porque él se alimenta de los vicios, él se alimenta del temor, los demonios se alimentan de toda la maldad. Para ellos ese es su alimento. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coma de todo árbol del huerto. Mire, hermano, lo primero que el diablo hace para destruir a un ser humano es ponerle la duda. Con que estás yendo a una iglesia pentecostal, con que estás yendo con esos fanáticos, con que estás yendo a la iglesia, pero si antes hacías cosas del mundo, te ibas a los bailes, a las fiestas, no te da vergüenza. Y el diablo comienza a ponerte la duda. O estoy aquí o me voy a la otra iglesia. Y el diablo comienza a poner duda en ti. De repente, ¿para qué estoy acá? Mejor me voy. Y lo primero que el diablo hace, hermano, te voy a repetir, lo primero que el diablo hace es poner duda de tu servicio a Dios. ¿Están aquí, hermano? Mis hermanos que estaban cantando alabanzas en antes, qué bonito, ¿no? Han cantado y van a ensayar y van a hacer mejor, mejor, mejor cada día. Siempre en humildad, en comprensión. Eso es lo más importante en el matrimonio. Tiene que haber paciencia. El hombre tiene que tener paciencia con la mujer. La mujer tiene que tener paciencia con el hombre. La mujer tiene que ver a su esposo como si fuera su propio hijo en paciencia. Y el hombre tiene que ver a su esposa como una hija también, porque a veces la paciencia es extrema y es necesario hasta que vayan perfeccionándose. Y la serpiente era astuta y le puso la primera duda a la mujer y le dijo: así que Jehová te ha dicho que no debes comer de ese árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer de todos, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios nos ha dicho: no comerás de él, ni lo tocaréis para que no mueras. Y la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. ¿Ve? Lo primero que el diablo pone en tu corazón, ¿qué cosa es? La duda. Hace que pierdas tu primera fe. ¿Tú vienes a la iglesia o no? ¿El pastor te enseña a ofrendar o no? Te enseña a diezmar, te enseña a ayunar, te enseña a congregar, te enseña a evangelizar, te enseña para que te bautices, te enseña a tomar santa cena, te enseña a servir, te enseña a buscar la presencia de Dios. El pastor te enseña, los líderes te enseñan y tú tienes que creerlo. Pero el diablo viene y siembra duda. Pero el pastor dice eso, pero el diablo dice: no le crea, porque el pastor es un fanático. No le creas, porque ese pastor es un gritón y ese pastor es un aleluya fanático. Ah, ¿verdad? No, porque ese otro pastor que yo tenía no era así. Ese era más comprensible. Este pastor es más, no sé, más radical. Y entonces el diablo, ¿qué hace? Te empieza a poner la duda. Y tú dices: no, entonces no pasa nada. Y suavecito el diablo te desgracia. Porque Dios te dice: o eres o no eres. Y Dios te dice: ojalá fueres frío, o ojalá fueres caliente. O sea, Dios te pide extremo. Dios te dice: o eres mi enemigo o eres uno de mis más grandes defensores. ¿Cuál de los dos quieres ser?
Dios te dice elige, pero no te dice que elijas el término medio. No, yo ni con Dios ni con el diablo. Bueno, allí estoy. Dios dice que a esa gente lo vomita. Está en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dios te dice, o eres mi peor enemigo o eres el más grande de mis hijos. Decide tú cuál va a ser, porque si eres término medio, yo te vomito porque me das asco. Eso dice la Biblia. Por eso Dios es extremista, claro, pero Dios es fanático como nosotros. Dios quiere que nosotros creamos a Él de una manera profunda, de una manera extrema, creamos en Él y que nuestra fe sea grande. Dios quiere que nosotros creamos en Él de una manera extraordinaria. Aleluya. Y la mujer le respondió, vamos a ver, y le dijo, de todos los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis. Y la serpiente que dijo, no moriréis. Eva, tú le creíste a Dios, ya tú le has creído, ¿no? Mira, a ver, cómo un ser trató de hacer que una persona no creyera en la enseñanza de Dios. Sino que sabe Dios el día que comáis, dice el verso 5, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el diablo lo hizo dudar y luego le dijo, no le creas a Dios porque tú también serás como Dios, le dijo. Y el ser humano quiere ser como Dios, hermano. El ser humano, ¿por qué no obedece la palabra? A ver, porque él se cree Dios del mismo. Él no tiene fe en la palabra porque el diablo siembra la duda todos los días. Te encuentras con tu cuñada y que te dice, ¿para qué vas al culto? Estás perdiendo tiempo ahí. ¿Qué haces con los aleluyas? Y el diablo comienza a usar a tu marido, comienza a usar a tu cuñada, comienza a usar a tus hijos, comienza a usar a tu esposa, a quien sea, para hacerte poner la duda, para que no vayas a la iglesia. Y comienza a usar el diablo a su gente para hacer que tú peques. Porque el pecado entra con la duda. Porque lo primero que Dios coloca para que alguien no peque es la fe. Por eso dice la Biblia que el diablo le dijo, seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Miró el árbol, ¿verdad? Tienes razón, ¿no? Está bueno el árbol, ¿eh? El árbol era bueno para comer, dice. Y que era agradable a los ojos. Era agradable a la vista. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. O sea, la mujer vio que el árbol era bueno, punto número 1. 2, que era hermoso a la vista. Y 3, que era codiciable. O sea, se le metió el pecado, se le metió el diablo. El diablo primero se le metió a la serpiente puso duda en la mujer y la hizo pecar. Y luego el diablo se le metió a la mujer. Porque para que un ser humano peque, el diablo tiene que incitarlo. Pero una vez que la mujer peca o el hombre peca, el diablo se le mete en el cuerpo. El diablo dice, ya agarró la fruta y ya la mordió. Me meto, y se mete en el cuerpo y no la suelta, hermano. No lo suelta, hermano. Porque el diablo solamente quiere que tú peques. Y basta que tú peques para que él se meta en tu cuerpo. Por eso que usted no entiende por qué hay reacciones con los muchachos o con los hijos, por qué toman tanto, por qué hablan lisuras, por qué son tan lascivos, tan mañosos, tan sucios, por qué son así. Usted no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende usted? Porque usted tiene que entender que los demonios se le meten en el cuerpo al ser humano. Y aún a los cristianos se le meten los demonios. Porque hay algunas religiones, como los bautistas o como otras religiones, que dicen que a los cristianos no se le puede meter el diablo, dice. Que a los cristianos no se le pueden meter los demonios. Hermano, yo he orado por cuantos hermanos endemoniados que estaban metidos en las iglesias, y cuando les he orado han estado endemoniados. ¿Y cómo van a decir que no se le mete el diablo a los hermanos? Sí, hermano que peca se le mete el diablo. Hermano que vuelve a tomar se le mete el diablo. Hermano que vuelve a pecar, a fornicar, se le mete el diablo. Se le mete el diablo otra vez. Y así vaya a la iglesia, y así vaya con la Biblia a la iglesia, se le ha metido el diablo, y con diablo y todo se mete al culto. Así que tú tienes que guardar tu integridad. Y vio la mujer, ya está. Verso 7.
dio también, verso 6, dio también a su marido, el cual comió así como, mire, hermano, la mujer le dio a comer a su marido. La primera que pescó fue su mujer. Luego viene Adán y le dice, Adán, come. Y Adán no le reprochó, no le dijo, ¿qué has hecho, mujer? Aléjate de mí. Tú has pecado, yo no voy a pecar. No, también cayó mansito. Porque a veces los hombres también caen por una mujer, caen por una falda, caen por un pecado. Por eso, hermano, tanto el hombre como la mujer caen en diferentes pecados, pero el pecado cuando llega a tu vida trae la muerte. Aleluya. Y dice la Biblia en el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y reconocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira, cuando la gente peca, hermano, se esconde de Dios. ¿Por qué crees que tú ya no quieres venir al culto? Pastor, no tengo ganas de ir a la iglesia, me da roche, y cuando vengo por acá no hay culto, me escondo, me voy por allá, no quiero que me vean. La gente cuando se esconde es porque ha pecado. Cuando un hermanito no te quiere saludar, se esconde por aquí, por allá, pecó hace rato, hermano. Hermanos que dejan de venir a la iglesia y se esconden después, personas que ya han pecado, pecan, hermano, pecan a escondidas. ¿Sabe Dios qué pecado harán en lo oculto? Por eso que no vienen a la iglesia, porque el que viene a la iglesia es porque sabe, necesita liberación de Dios, sabe que sin Dios está perdido. Pero ¿qué pasó aquí? Se escondieron de Dios, porque el que peca, lo primero que hace es esconderse de Dios. No quiere acercarse a Dios. Hermano, yo no quería ni hablar con ningún hermano, a mí me daba no sé qué cosa. Para mí los hermanos eran como, no sé, una peste, no quería ni verlos, no quería que se me acerquen, les tenía miedo. Yo pasaba por las iglesias y escuchaba que cantaban, no pasaba por ahí, me daba la vuelta, si es posible, 4 cuadras, con tal de no pasar por esa iglesia. Sentía miedo, hermano, sentía temor, hermano, le sentía, no sé, un temor horrible, como un terror, y me iba yo caminando rapidito, no vaya a salir que alguno. Yo le tenía un terror. Y yo entiendo cuando ellos se escondieron de Dios, porque uno cuando está en pecado lo primero que hace es esconderse. Se esconde de la presencia de Dios, hermano. Por eso que hay hermanos que tienen problemas, tienen dificultades, ya no quieren ir al culto. ¿Por qué? Porque en su conciencia dicen, ¿para qué voy a ir? Me siento mal, he peleado con mi cuñada, he discutido con mi suegra, o he discutido los esposos. Cuando discuten, ¿qué pasa? Ya no voy al culto. ¿Se sienten mal o no? Cuando discuten los esposos, ya no quieren ir al culto, ya no voy al culto, ya no quiero ir. ¿Y saben por qué? Porque ya el Espíritu sabe que hay pecado, ya no quiero ir, ya no voy. El mismo diablo y el Espíritu que está dentro de ti sabe que ya no vas a ir, porque la paga del pecado es muerte. A su nombre, a su nombre y a su nombre, hermano. En el verso 9 del capítulo 3 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Mira que no llamó a la mujer, porque Dios siempre bendice por la cabeza. ¿Estás escuchando, hermano? En un matrimonio Dios siempre bendice por la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? La mujer va a ser. Es el hombre. ¿Quién es la cabeza? Es el hombre es la cabeza. El hombre es la autoridad en la casa. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. Cuando pecaron, ¿a quién fue a hablarle Dios? ¿A la mujer? No, llamó a Adán primero. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? No dijo Eva, no. Porque Dios siempre va a la cabeza. Dios cuando bendice tu hogar, lo bendice por la cabeza, por tu esposo. No por la mujer. No, salvo que la mujer sea madre soltera. Pero cuando hay un matrimonio, acuérdate que Dios bendice por la cabeza. Por eso la mujer tiene que sujetarse a su esposo para que la bendición llegue a toda la casa. Pero si hay una mujer problemática que para discutiendo, amargándose, peleando, las bendiciones se van de la casa.
Este es un secreto para ustedes, ¿ya? Si usted es una mujer que discute todos los días, se arrebata, se amarga, y usted dice, no, por mí viene la plata, por mí entra la plata. No, 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 no. Cuando hay un esposo, Dios siempre va a bendecir por la cabeza. Aunque sea que la plata entre a tu mano, mujer, Dios va a bendecir por la cabeza. Porque Dios es un Dios de orden. Ya se amargaron las hermanas. No, pastor, yo soy el que paro la olla. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la bendición viene por la cabeza. No viene por el cuello ni por los brazos. Es por la cabeza. Y si tú te sujetas y amas tu hogar y amas a tu esposo, te sujetas a tu esposo, eres una persona decente, no problemática, paciente, una persona mansa, humilde, va a haber mucha bendición en tu casa. Pero si eres una mujer problemática, le digo a las mujeres, porque muchas mujeres sacan la bendición de Dios de la casa solo por discutir. Y yo siempre le digo a las hermanas, hasta a mi familia le digo, no discuta, se va a valer la bendición de la casa. Se va la economía, la plata se va a hacer agua. Entiendan, mujeres, mucho depende de ustedes que la bendición quede en su casa. Mucho depende de las mujeres. Porque generalmente las mujeres administran el dinero en la casa, generalmente. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Dios le dijo, verso 10, ¿dónde estás? Y en el verso 10, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Síntomas del pecado. El que ha pecado ya no quiere ir a la iglesia. Usted ve hermanos que ya no quieren venir al culto. ¿Por qué no quieren venir? Porque han pecado. Porque están en pecado. Por eso no vienen a la iglesia. Porque si ellos estuvieran limpios, anhelarían estar en la presencia de Dios, hermano. Ellos han pecado. Y lo primero que tienen es miedo. No, tengo miedo, ¿qué me dirá el pastor? ¿Acaso yo seré Dios? Porque estaba desnudo, me escondí, es que ya no voy al culto, por eso me da vergüenza ir a la iglesia. No, hermanito, no digas así. Tú dices esto porque has pecado, porque tu alma sabe que ha pecado. Y lo que está haciendo es escudarse. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo, Adán? ¿O has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el hombre le echó la culpa a la mujer. El hombre responsable porque el hombre recibió y con su propia mano comió. No fue culpable a la mujer allí. La mujer lo convenció, sí, pero él comió con su propia mano. Y el hombre que es cabeza del hogar tiene que aceptar que todo problema del hogar viene por la cabeza. Y él tiene que decir, Señor, hemos pecado. En mi casa hemos pecado, en mi hogar hemos pecado. Y yo, como soy cabeza, soy el esposo en la casa, me pongo delante de ti para ponerme en la brecha y decirte, Señor, aquí estoy. Yo soy el culpable de todo. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a quién? A la mujer, que ella no me entiende, que ella es así. Y a veces es real eso. Pero cuando vamos delante de Dios no podemos decirle eso. Cuando vamos delante de Dios tenemos que decirle, Señor, yo he pecado porque no sé manejar mi casa, no sé dirigir mi casa, no tengo orden en mi casa, no sé qué hacer con mi esposa, no la entiendo, no sé cómo tratar con ella, no sé cómo llegar a su corazón. Y entonces voy y reconozco delante de Dios para que Él me dé esa facultad de poder tratar con la esposa y con los hijos. Y cuando yo reconozco eso, Dios entiende que yo recién estoy aprendiendo a ser el sacerdote de mi casa. Acuérdense, hombres, que ustedes son el sacerdote de su casa y las mujeres son la ayuda idónea. Aleluya. Por más que usted tenga una empresa o usted gaste mucho dinero, usted no es cabeza, usted es ayuda idónea, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de comer.
Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó. Y la mujer también le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. El hombre le dijo a la mujer, y la mujer dijo a la serpiente. Se estaban echando la culpa unos a otros. Miren cómo entra el pecado. Pero el pecado entra porque se dejaron convencer. Se dejaron meter duda en la cabeza de que la palabra de Dios hay que obedecerla. Por eso el pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado es transgredir lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho no cometerás adulterio, tú no tienes por qué